Bienvenidos, soy Julián Parra de Clinical Solutions y el día de hoy realizaremos la capacitación de equipos básicos. La agenda consta de 4 equipos en el siguiente orden: básculas, equipos de órganos, tensiómetros y oxímetros de pulso o pulsioxímetros. En esta primera parte veremos el uso de básculas médicas analógicas y digitales. La idea de esta capacitación es reforzar buenas prácticas de uso y cuidado para obtener mediciones más confiables y prolongar la vida útil de nuestros equipos. El objetivo de esta capacitación es estandarizar buenas prácticas de uso de básculas médicas para obtener mediciones más confiables y reducir posibles errores durante el procedimiento de pesaje. Para empezar, es importante tener presente que una medición correcta del peso depende tanto del estado de la báscula como de un procedimiento adecuado durante el pesaje. Esto ya que el peso del paciente podría utilizarse para seguimiento nutricional, control médico, monitoreo de tratamientos e incluso para cálculo de medicamentos en algunos pacientes. Por esta razón, es importante garantizar que las mediciones obtenidas con las básculas sean lo más precisas y confiables posibles. Actualmente es muy común encontrar tanto básculas analógicas como digitales dentro de las instituciones. Las básculas analógicas funcionan mediante un sistema mecánico y normalmente utilizan una aguja o barras de equilibrio para mostrar el peso. Son equipos relativamente simples y resistentes que además no dependen de baterías o alimentación externa para su funcionamiento. Las básculas digitales, por otro lado, funcionan mediante sensores electrónicos y muestran el resultado en pantalla. Generalmente ofrecen una lectura más rápida y una mayor sensibilidad, pero también requieren de un poco más de cuidado en su manipulación. Antes de utilizar cualquier báscula médica, siempre debe realizarse algunas verificaciones básicas. Lo primero es confirmar que la báscula esté ubicada sobre una superficie completamente plana y firme, ya que utilizarla sobre pisos irregulares, inclinados o incluso sobre alfombras puede alterar la medición. Además, también debe verificarse que la plataforma esté limpia, seca y libre de objetos antes de iniciar el pesaje. En el caso de las básculas digitales, se recomienda revisar el estado físico general del equipo, funcionamiento de la pantalla y estado de la batería. Y es que cuando una báscula digital tiene baja batería, puede entregar mediciones erróneas o apagarse en medio del procedimiento. Después de verificar el equipo, el siguiente paso es preparar correctamente al paciente para la medición. Se recomienda solicitar al paciente retirar objetos pesados que puedan alterar el resultado, objetos como bolsos, chaquetas o herramientas. También es recomendable retirarse los zapatos antes del pesaje para obtener una medición más precisa y proteger la superficie de la plataforma. Durante el procedimiento, el paciente debe ubicarse en el centro de la plataforma, mantenerse quieto y evitar apoyarse en paredes, muebles u otras superficies. Además, se recomienda mantener una postura recta mientras se realiza la lectura. Las básculas analógicas están compuestas principalmente por la plataforma, la aguja indicadora, la escala graduada y el ajuste en cero. La plataforma es la superficie en donde se ubica el paciente durante el pesaje. La aguja es el indicador mecánico que muestra el valor correspondiente del peso en la escala graduada, la cual es la que permite visualizar la lectura obtenida. En estas escalas a veces aparecen datos en kilogramos o en libras. Entonces, para realizar la lectura, primero hay que identificar el color del indicador correspondiente. Por ejemplo, los kilogramos pueden aparecer en negro y las libras pueden aparecer en rojo. Mientras que el ajuste en cero es el mecanismo utilizado para posicionar correctamente la aguja antes de iniciar la medición. Para utilizar correctamente una báscula analógica, lo primero siempre debe ser verificar el ajuste en cero. En los procedimientos con básculas analógicas, una vez que el paciente esté correctamente posicionado y quieto, se espera que la aguja se estabilice completamente antes de realizar la lectura. La lectura debe hacerse observando la escala de frente para evitar errores visuales. Las básculas digitales funcionan mediante sensores electrónicos internos. Estos detectan la presión ejercida sobre la plataforma. Sus partes principales incluyen la plataforma, la pantalla digital, el interruptor de unidad de medida y el compartimiento de baterías. La pantalla es el elemento donde se visualiza la lectura del peso y, dependiendo del modelo, puede variar en resolución y muestra de resultados. El interruptor de unidad de medida suele venir colocado en libras por configuración de fábrica. Es por esto que es muy importante que antes de realizar la medición a un paciente, verifique que este interruptor se encuentre en la posición de kilogramos. Para utilizar correctamente una báscula digital, primero debe verificarse que el equipo esté estable y correctamente ubicado. Luego debe realizarse el encendido según el modelo correspondiente. Aquí es muy importante esperar a que la pantalla muestre un indicador de 0,0 antes de subir al paciente. Una vez que el paciente esté sobre la plataforma, debe permanecer quieto hasta que la lectura quede completamente estable. En algunos modelos, el valor deja de parpadear o aparece incluso un indicador de estabilización. Después de obtener el valor final, el peso debe registrarse inmediatamente.
También es importante evitar humedad sobre la plataforma, golpes fuertes o sobrecargas que puedan afectar los sensores electrónicos. Como recomendación adicional, si la báscula se enciende en el momento de su transporte o si la tiene en las manos, se recomienda colocarla sobre la superficie y esperar a que se apague antes de volverla a encender. Un detalle importante sobre las básculas digitales es que no todas funcionan de la misma forma. El proceso de activación puede variar dependiendo del fabricante. Por ejemplo, existen modelos como la Seca 813 o la Heltometer 880KL que requieren una preactivación antes de realizar la medición. En estos casos, primero debe presionarse ligeramente la plataforma con el pie y luego retirarlo para activar el sistema. Después debe esperarse el encendido por completo y esperar que aparezca el valor 0.0. Solamente después de observar el 0.0 el paciente puede subir a la plataforma. Si el paciente se sube antes de finalizar el proceso de estabilización, la lectura puede verse alterada. Por otro lado, modelos como la GMD Corpus 200 que funcionan mediante activación automática, el sistema se enciende y comienza la medición tan pronto detecta peso sobre la plataforma. Aún así, sigue siendo importante esperar a que el valor quede estable antes de realizar el resultado. Durante todo el procedimiento de pesaje siempre debe priorizarse la seguridad del paciente, garantizando que la medición se realice de manera estable, controlada y minimizando riesgos de caídas o accidentes. En pacientes adultos mayores o con movilidad reducida puede ser necesario brindar apoyo durante el ascenso o descenso de la plataforma. Sin embargo, debe evitarse sostener el paciente durante la medición porque eso puede alterar el peso registrado. También es importante mantener la plataforma seca para disminuir el riesgo de deslizamientos o caídas. El paciente no debe subir o bajar de manera brusca y nunca debe excederse la capacidad máxima permitida por la báscula. Si el equipo presenta lecturas erráticas, daños físicos visibles o fallas en la pantalla, se recomienda suspender su uso y reportar la novedad. Para el cuidado de las básculas, una limpieza adecuada es importante tanto para conservar el equipo como para disminuir riesgos de contaminación cruzada. En términos generales, la limpieza debe realizarse utilizando un paño suave y ligeramente humedecido. Para procesos de desinfección superficial puede utilizarse productos compatibles como alcohol isopropílico o soluciones de amonio cuaternario que no produzcan corrosión. Es importante aplicar el producto sobre el paño y no directamente sobre la báscula, especialmente en equipos digitales. Y es que nunca deben utilizarse chorros de agua ni exceso de líquidos, ya que este exceso puede ingresar a componentes mecánicos o electrónicos y afectar el funcionamiento del equipo. Tampoco se recomienda utilizar productos abrasivos o sustancias corrosivas. Después de realizar la limpieza, siempre debe verificarse que la plataforma quede completamente seca antes de volver a utilizar el equipo. Además, se recomienda almacenar la báscula en un lugar limpio, seco, en donde se puedan evitar golpes, caídas y no deben colocarse objetos pesados sobre la plataforma. Para finalizar, es importante mencionar la revisión del certificado de calibración de las básculas. Ya que toda báscula médica puede presentar un margen de error, el certificado permite conocer ese comportamiento del equipo. Por eso siempre se recomienda revisar la vigencia del certificado, la identificación del equipo y especialmente los errores reportados durante la calibración. Conocer estos errores ayuda a interpretar adecuadamente las mediciones obtenidas y disminuye el riesgo de generar interpretaciones incorrectas en el peso registrado. Ahora procederemos con la capacitación de las recomendaciones básicas para el manejo seguro y adecuado de los equipos de órganos, lo que incluye el otoscopio y el oftalmoscopio. Inicialmente aprenderemos a identificar las partes principales de cada equipo y la función que cumple cada componente. Después veremos la forma correcta de uso durante la valoración clínica, teniendo en cuenta las buenas prácticas de manipulación y seguridad. Además, se explicarán los procedimientos básicos de limpieza y desinfección, ya que estas actividades son de suma importancia para prevenir contaminación cruzada y conservar el equipo en buenas condiciones. Para finalizar, revisaremos algunas recomendaciones importantes para evitar daños en los dispositivos y reducir riesgos tanto para el paciente como para el personal que lo utiliza. El otoscopio es un equipo utilizado para la exploración del conducto auditivo y la membrana timpánica. Su correcto funcionamiento depende tanto del estado del equipo como de una adecuada manipulación antes y durante el procedimiento. Entre sus componentes principales se encuentran el cabezal, donde se localiza el sistema óptico y de iluminación, el espéculo, que es la parte que se introduce en el oído, la fuente de luz y el mango o batería, encargado de suministrar la energía, además del interruptor de encendido que permite activar y desactivar el equipo durante la exploración. Antes de utilizar el otoscopio, es importante realizar algunas verificaciones básicas para garantizar una valoración segura y adecuada. En primer lugar, se debe confirmar que la iluminación funcione correctamente y que la intensidad de luz sea suficiente para la exploración. Asimismo, se recomienda revisar la limpieza general del equipo y verificar que el cabezal esté correctamente ajustado en el mango.
También es necesario confirmar la disponibilidad de espéculos limpios o desechables y revisar el estado físico del espéculo del sistema de acople, evitando utilizar piezas deterioradas, deformadas o con daños visibles. El oftalmoscopio es un equipo utilizado para la valoración de estructuras internas del ojo, especialmente del fondo ocular. Debido a que este dispositivo trabaja con sistemas ópticos y de iluminación más sensibles, requiere una manipulación cuidadosa y verificaciones previas antes de cada uso. Dentro de sus componentes principales encontramos el cabezal, la rueda de lentes, la fuente de luz y el mango o batería. En algunos modelos, el sistema de iluminación puede incluir diferentes intensidades, colores o tipos de luz, dependiendo del tipo de exploración que se requiera realizar. Antes de iniciar su uso, también es necesario efectuar una verificación básica del funcionamiento del equipo. Para ello, se debe confirmar el correcto funcionamiento de la luz y revisar que el lente y el cabezal se encuentran limpios y libres de residuos. Además, es importante comprobar que la rueda de lentes funcione adecuadamente y permita realizar los cambios sin dificultad. Del mismo modo, se debe verificar el nivel de batería o carga disponible y confirmar que el acople entre el mango y el cabezal sea firme y seguro. Para garantizar un manejo adecuado de estos equipos, es importante aplicar ciertas recomendaciones generales durante su transporte, uso y almacenamiento. Estas prácticas ayudan a prevenir daños mecánicos, fallas en el funcionamiento y deterioro prematuro de los componentes. En primer lugar, el equipo debe transportarse sujetándolo siempre del mango y evitando golpes o caídas que puedan afectar las partes internas o los sistemas ópticos. Además, no se deben forzar los cabezales, roscas o conexiones, ya que esto puede generar daños mecánicos y afectar el funcionamiento del dispositivo. También se recomienda encender el equipo únicamente durante la valoración clínica, con el fin de prolongar la vida útil de las lámparas y baterías. Antes de cada paciente es importante verificar nuevamente el funcionamiento general del equipo para asegurar que éste se encuentra en condiciones adecuadas para su uso. Por otra parte, los accesorios deben mantenerse organizados y protegidos utilizando únicamente elementos compatibles con el fabricante o modelo correspondiente. Esto permite conservar el rendimiento del equipo y evitar problemas de adaptación o funcionamiento. Respecto al uso del otoscopio, es importante seguir algunas recomendaciones básicas que permitan realizar una exploración segura, cómoda y adecuada, tanto para el paciente como para el operador. Inicialmente se recomienda realizar higiene y desinfección de las manos antes y después de cada procedimiento. Además, debe utilizarse un espéculo limpio o uno desechable para cada paciente, seleccionando siempre el tamaño más adecuado según la valoración a realizar y las características del conducto auditivo. Antes de iniciar la exploración, el equipo debe encenderse para confirmar que la iluminación sea correcta. Durante el procedimiento, el otoscopio debe sujetarse de forma firme y estable, introduciendo el espéculo suavemente y evitando ejercer presión excesiva o realizar movimientos bruscos que puedan generar molestias. Finalmente, el retiro del equipo debe hacerse de forma cuidadosa para evitar incomodidad o lesiones. Es importante recordar que nunca deben reutilizarse espéculos desechables y que el equipo no debe utilizarse si presenta daños visibles o fallas en el funcionamiento. En cuanto al oftalmoscopio, también es necesario aplicar buenas prácticas de manipulación durante cada valoración. Antes y después del procedimiento, se recomienda higienizar las manos y verificar que la intensidad de luz sea adecuada para evitar molestias innecesarias al paciente. Después, las lentes deben ajustarse según las necesidades visuales de la exploración. Durante el examen se debe mantener una distancia apropiada con el paciente y evitar el contacto directo del equipo con el ojo. Recordar que se debe sostener el oftalmoscopio de manera estable para facilitar la valoración y prevenir movimientos innecesarios. Al finalizar, el equipo debe apagarse correctamente y almacenarse. Adicionalmente, se debe evitar la exposición de luz prolongada y manipular el sistema de lentes con precaución para prevenir daños en los componentes ópticos. Durante la atención del paciente, es importante aplicar buenas prácticas que permitan realizar la valoración de forma segura, cómoda y controlada. Además del correcto funcionamiento del equipo, la forma en que se realiza la exploración influye directamente en la comodidad y seguridad del paciente. Antes de iniciar el procedimiento, se recomienda explicar brevemente lo que se va a realizar, ya que esto ayuda a disminuir la ansiedad y facilita la colaboración durante la exploración. De la misma forma, el paciente debe mantenerse en una posición cómoda y estable. Durante el uso del equipo, los movimientos deben realizarse de forma suave y controlada, evitando generar molestias o presión innecesaria, especialmente durante la exploración del oído o del ojo. En caso de que el paciente presente dolor o incomodidad importante, el procedimiento debe suspenderse inmediatamente y verificarse la situación antes de continuar. Finalmente, es de suma importancia mantener el equipo limpio entre pacientes para reducir riesgos de contaminación cruzada y garantizar condiciones adecuadas de bioseguridad.
Después de cada uso, es necesario realizar un adecuado proceso de limpieza y desinfección del equipo. Estas actividades permiten conservar el dispositivo en buenas condiciones y disminuir el riesgo de contaminación entre pacientes. Inicialmente, el dispositivo debe apagarse y posteriormente retirarse los accesorios desmontables. Luego, las superficies externas deben limpiarse utilizando un paño suave, eliminando cualquier residuo visible y evitando el exceso de humedad sobre el equipo. Durante este procedimiento no deben utilizarse productos abrasivos o solventes fuertes ni cepillos rígidos o elementos metálicos, ya que puede deteriorar las superficies, afectar el acabado externo y dañar los componentes ópticos. En cuanto a la desinfección, los productos más recomendados son el alcohol isopropílico y los compuestos de amonio cuaternaria. Sin embargo, el desinfectante no debe aplicarse directamente sobre el equipo, ya que lo correcto es aplicarlo primero sobre un paño limpio y luego desinfectar el mango, el cabeza y las superficies de contacto. Además, es importante respetar el tiempo de acción indicado por el fabricante del desinfectante y asegurarse de que el equipo se encuentre completamente seco antes de guardarlo o reutilizarlo. Finalmente, se deben recordar que los espéculos reutilizables deben desinfectarse después de cada paciente, mientras que los espéculos desechables deben eliminarse inmediatamente después de su uso. Además del uso adecuado y la limpieza frecuente, el almacenamiento correcto también es fundamental para conservar el equipo en buenas condiciones y prolongar su vida útil. Se recomienda guardar el dispositivo en su estuche o en un área protegida, evitando golpes, caídas o exposición innecesaria al polvo y la humedad, ya que estos factores pueden afectar tanto los componentes eléctricos como los sistemas ópticos. Asimismo, no se deben dejar las baterías descargadas durante periodos prolongados, debido a que este puede afectar su capacidad de funcionamiento y reducir su vida útil. De manera periódica, también es recomendable verificar el estado de las lámparas y baterías para asegurar que el dispositivo continúe funcionando correctamente. En caso de que el equipo incluya cables o accesorios adicionales, estos no deben enrollarse de forma forzada ya que podrían dañarse internamente o presentar fallas con el tiempo. Finalmente, es importante reconocer algunos errores frecuentes que deben evitarse durante el uso, limpieza y almacenamiento de estos equipos. Muchas fallas y daños ocurren precisamente por prácticas inadecuadas de manipulación o mantenimiento. Uno de los errores más comunes es utilizar espéculos sin limpieza adecuada o reutilizar espéculos desechables, lo cual incrementa significativamente el riesgo de contaminación cruzada entre pacientes. También debe evitarse guardar el equipo húmedo, ya que la humedad puede deteriorar los componentes eléctricos, superficies externas y sistemas ópticos. De igual forma, los líquidos desinfectantes nunca deben aplicarse directamente sobre el dispositivo, debido a que estos pueden filtrarse y afectar su funcionamiento. Otro error frecuente consiste en forzar conexiones, cabezales o sistemas de acople, generando daños mecánicos que pueden afectar el funcionamiento general del equipo. Además, no se recomienda utilizar el dispositivo cuando presenta baja iluminación, debido a que esto dificulta la valoración clínica y puede comprometer la calidad del procedimiento realizado. Por último, el lente del oftalmoscopio nunca debe manipularse con objetos duros o punzantes, ya que cualquier rayón o daño en la superficie óptica puede afectar significativamente la visualización. En esta siguiente parte de la capacitación revisaremos algunos aspectos básicos relacionados con el uso adecuado de tensiómetros, teniendo en cuenta recomendaciones importantes para su manipulación, funcionamiento y conservación. Aprenderemos a identificar los diferentes tipos de tensiómetros y los componentes principales de cada uno. También revisaremos la técnica correcta para la toma de presión arterial y algunas recomendaciones importantes que permiten obtener mediciones más confiables durante la valoración clínica. Además, hablaremos sobre errores frecuentes durante la medición y algunas situaciones que deben evitarse para disminuir la alteración en los resultados. Y por último, revisaremos los cuidados básicos de limpieza y conservación del equipo. El tensiómetro análogo o manual es un equipo utilizado para la medición de la presión arterial mediante la técnica osculatoria. Este tensiómetro requiere el uso de un estetoscopio o fonendoscopio y funciona a través de un sistema manual de insuflación y liberación de aire. Entre sus componentes principales encontramos el brazalete o manguito, encargado de ejercer presión sobre la arteria, el manómetro que permite visualizar los valores de presión, la pera con válvula utilizada para insuflar y liberar el aire de forma controlada, y las mangueras que permiten la circulación del aire entre los diferentes componentes. Es importante recordar que la precisión de este tipo de equipos depende tanto del estado del tensiómetro como de una adecuada técnica durante la medición. El tensiómetro digital realiza la medición de presión arterial de manera automática y actualmente es ampliamente utilizado en diferentes servicios asistenciales debido a su facilidad de uso. A diferencia del tensiómetro manual, este dispositivo automatiza gran parte del procedimiento y disminuye errores relacionados con la lectura osculatoria. Dentro de sus componentes principales encontramos la pantalla digital, donde se visualizan los resultados de presión arterial y frecuencia cardíaca, el brazalete, la manguera de conexión,
los botones de encendido e inicio de medición y el compartimiento designado para las baterías o sistema de alimentación. Aunque su funcionamiento es más sencillo, sigue siendo importante utilizar correctamente el brazalete y mantener condiciones adecuadas durante la toma de presión para obtener resultados confiables. Para obtener mediciones adecuadas de presión arterial es importante seguir algunas recomendaciones básicas antes y durante el procedimiento. Principalmente, el paciente debe permanecer en reposo al menos 5 minutos antes de la medición y evitar actividad física. Consumo reciente de café o cigarrillo, ya que estos factores pueden alterar los valores obtenidos. De la misma forma, el paciente debe mantenerse relajado y adoptar una posición correcta durante el procedimiento. El brazo debe permanecer apoyado a la altura del corazón y la espalda y debe mantenerse apoyada y los pies deben permanecer sobre el suelo, evitando cruzar las piernas. También es importante evitar hablar o mover el brazo durante la medición y asegurarse de que el manguito se coloque directamente sobre el brazo, sin ropa de por medio y utilizando el tamaño adecuado según el paciente. La ubicación adecuada del brazalete es muy importante para obtener resultados confiables debido a que una mala posición puede generar lecturas incorrectas o variaciones importantes en la medición. El manguito debe colocarse ajustado correctamente alrededor del brazo, evitando dejarlo demasiado flojo o excesivamente ajustado. Además debe ubicarse sobre la piel y mantenerse a una altura adecuada durante todo el procedimiento. También es importante verificar que el paciente mantenga el brazo relajado y apoyado mientras se realiza la medición. También verifique que las mangueras del sistema no se encuentren tapadas, enredadas o dobladas y que además el tamaño del brazalete sea el adecuado para el tamaño del paciente. El procedimiento básico para la toma manual de presión arterial inicia colocando el fonendoscopio sobre la arteria braquial y luego insuflando el manguito hasta alcanzar la presión necesaria para iniciar la medición. Puede insuflar 20 o 30 miligramos de mercurio por encima de la presión esperada del paciente o en términos generales hasta alcanzar una presión suficiente para ocluir temporalmente el paso de la sangre en la arteria. Después, el aire debe liberarse lentamente mientras se escuchan los sonidos de Kolokov mediante el fonendoscopio. Estos sonidos corresponden al paso de la sangre a través de la arteria mientras la presión del manguito disminuye progresivamente durante la desinsuflación. El primer sonido audible corresponde a la presión sistólica, mientras que la desaparición completa de los sonidos corresponde a la presión diastólica. Es importante realizar la liberación de forma gradual y controlada, ya que una liberación demasiado rápida puede generar errores en la lectura. En el caso de tensiómetros automáticos o digitales, el procedimiento es más sencillo debido a que gran parte de la medición es realizada directamente por el equipo. Debe colocarse correctamente el brazalete y luego encender el dispositivo para iniciar la medición. Durante el procedimiento el paciente debe mantenerse quieto y evitar hablar o mover el brazo, ya que estos movimientos pueden alterar la lectura. Una vez el equipo complete la medición, los resultados mostrados en la pantalla deben registrarse adecuadamente. Durante la toma de presión arterial pueden presentarse algunos errores frecuentes que afectan la confiabilidad de la medición. Entre los más comunes se encuentran hablar durante el procedimiento, mover el brazo, cruzar las piernas o realizar la medición inmediatamente después de realizar actividad física. Asimismo, la liberación muy rápida del aire, una mala colocación del manguito o el uso de un tamaño inadecuado también pueden generar lecturas incorrectas. Por esta razón, es importante seguir correctamente las recomendaciones de preparación y posición del paciente antes de iniciar la valoración. Además del uso adecuado, también es importante aplicar algunos cuidados generales que permitan conservar el equipo en buenas condiciones de funcionamiento. Deben evitarse golpes o caídas que puedan afectar los componentes internos del dispositivo. Asimismo, no se deben doblar excesivamente las mangueras ni forzar las conexiones o accesorios. También se recomienda mantener el equipo limpio y seco, revisar periódicamente el estado del brazalete y verificar posibles fugas de aire que puedan afectar la medición. En el caso de los tensiómetros manuales, las calibraciones periódicas son importantes para conservar la precisión del equipo. Después de cada uso, es importante realizar una adecuada limpieza del equipo para disminuir riesgos de contaminación cruzada y conservar el dispositivo en buenas condiciones. Las superficies externas deben limpiarse utilizando un paño suave ligeramente humedecido, evitando siempre el exceso de humedad sobre el equipo. Para este procedimiento se recomienda el uso de alcohol isopropílico o compuestos de amonio cuaternario, evitando aplicar líquidos directamente sobre los componentes electrónicos. De la misma forma, el equipo nunca debe sumergirse en líquidos y siempre debe secarse adecuadamente antes de almacenarse o reutilizarse.
El equipo debe almacenarse en un entorno seco y libre de humedad, y en el caso de los tensiómetros digitales, las baterías deben removerse del equipo en caso de que no vaya a utilizarse por un prolongado periodo de tiempo. En esta última parte de la capacitación revisaremos algunos aspectos básicos relacionados con el uso adecuado de oxímetros de pulso, también conocidos como pulsioxímetros. Estos equipos permiten medir de forma no invasiva la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca del paciente, por lo que son ampliamente utilizados durante la valoración clínica y el monitoreo básico en diferentes servicios asistenciales. Aprenderemos a identificar los diferentes tipos de oxímetros y sus componentes principales, además de revisar algunas recomendaciones importantes para realizar mediciones más confiables y disminuir errores durante el procedimiento. También hablaremos sobre las buenas prácticas de limpieza y manipulación y algunas situaciones frecuentes que deben evitarse para disminuir alteraciones en la lectura y prevenir daños en los dispositivos. Actualmente existen diferentes tipos de oxímetros de pulso, aunque todos funcionan bajo el mismo principio de medición mediante sensores ópticos. Uno de los más utilizados es el oxímetro tipo pinza, que integra el sensor y la pantalla en una sola unidad portátil y compacta. Este tipo de dispositivo suele utilizarse para valoraciones rápidas debido a su facilidad de uso y transporte. También encontramos oxímetros portátiles o de mesa, los cuales utilizan sensores externos conectados mediante cableado a una unidad principal de monitoreo. Estos equipos suelen emplearse cuando se requiere vigilancia continua del paciente o monitoreo durante procedimientos clínicos. Algunos de estos sensores también pueden encontrarse en sondas de saturación de monitores de signos vitales o algunos desfibriladores. Entre los componentes principales encontramos el sensor de medición, encargado de detectar las variaciones de luz a través del tejido, la pantalla de visualización donde se muestran los valores de saturación y frecuencia cardíaca, y el sistema de alimentación o baterías y los cables o conexiones presentes en algunos modelos. Aunque el funcionamiento del equipo es sencillo, la precisión de la lectura depende tanto del adecuado estado del dispositivo como de una correcta colocación del sensor durante la medición. Antes de utilizar el oxímetro es importante realizar algunas verificaciones básicas que permitan garantizar un funcionamiento adecuado del equipo y una medición más confiable. Debe confirmarse que el dispositivo encienda correctamente y que la pantalla permita visualizar adecuadamente los parámetros mostrados. También es importante revisar el estado físico general del equipo y verificar que el sensor no presente suciedad, humedad o daños visibles. En los equipos que utilizan sensores externos también se recomienda inspeccionar el estado del cableado y confirmar que las conexiones se encuentren correctamente ajustadas. Además, es importante verificar el estado de carga de las baterías o del sistema de alimentación antes de iniciar la medición, debido a que niveles bajos de batería pueden afectar el funcionamiento del dispositivo. Estas verificaciones permiten detectar fallas básicas antes del uso y ayudan a disminuir errores durante la valoración clínica. Durante el uso del oxímetro es importante aplicar algunas buenas prácticas de manipulación que permitan obtener lecturas más estables y confiables. Antes de iniciar la medición, debe verificarse la limpieza general del equipo y el adecuado estado físico del sensor. También se recomienda explicar brevemente el procedimiento al paciente para facilitar su colaboración durante la valoración. El sensor debe colocarse en una zona con adecuada perfusión, que es generalmente en el dedo del paciente, evitando ejercer presión excesiva durante la colocación. Durante la medición, la extremidad debe mantenerse lo más quieta posible, ya que el movimiento puede interferir con la lectura y generar variaciones incorrectas en los valores mostrados. También es importante evitar factores externos que alteren el paso de la luz utilizada por el sensor, como esmalte oscuro, uñas artificiales, suciedad en la zona de medición o exposición directa a la luz intensa. Además, antes de registrar los resultados, se recomienda esperar algunos segundos antes de que los valores se estabilicen adecuadamente en la pantalla. Para realizar una medición adecuada, el sensor debe colocarse correctamente sobre el dedo del paciente y mantenerse estable durante todo el procedimiento. El paciente debe evitar movimientos innecesarios mientras el equipo realiza la lectura, debido a que variaciones de movimiento pueden generar interferencias en la señal detectada por el sensor. También es importante verificar que el paciente presente una adecuada perfusión periférica, ya que condiciones como frío en las extremidades, baja circulación o hipotensión pueden dificultar la obtención de una lectura confiable. Factores como esmalte oscuro, uñas artificiales, exposición directa a la luz intensa, humedad sobre el sensor o suciedad acumulada también pueden alterar significativamente la precisión de la medición.
De la misma forma, un sensor deteriorado con conexiones dañadas o una mala colocación del dispositivo pueden producir resultados incorrectos o inestables. Por esta razón, siempre se recomienda esperar la estabilización de los valores antes de interpretar o registrar los resultados obtenidos. Después de cada uso, es necesario realizar un adecuado proceso de limpieza y desinfección del equipo para disminuir riesgos de contaminación cruzada y conservar el dispositivo en buenas condiciones. Antes de iniciar la limpieza, el equipo debe apagarse completamente. Posteriormente, las superficies externas y el sensor de medición deben limpiarse utilizando un paño suave y ligeramente humedecido, eliminando residuos visibles o suciedad acumulada. Durante este procedimiento debe evitarse el exceso de líquido sobre el equipo y especialmente cerca de conexiones, sensores o componentes eléctricos. Para la desinfección, los productos más recomendados son el alcohol isopropílico y los compuestos de amonio cuaternario. Sin embargo, el desinfectante no debe aplicarse directamente sobre el dispositivo. Lo correcto es aplicarlo primero sobre un paño limpio y luego realizar las limpiezas de las superficies de contacto. De la misma forma, deben evitarse productos abrasivos, solventes fuertes, cepillos rígidos o la inmersión del equipo en líquidos, debido a que estas prácticas pueden deteriorar los sensores y afectar el funcionamiento del dispositivo. Después de la limpieza, el equipo debe secarse completamente antes de reutilizarse o almacenarse. Además del uso adecuado de la limpieza frecuente, el almacenamiento correcto también es importante para conservar el equipo en buenas condiciones y prolongar su vida útil. El oxímetro debe almacenarse en un área limpia y seca, evitando exposición a la humedad, polvo o temperaturas extremas que puedan afectar los componentes electrónicos y el sensor de medición. También se recomienda proteger adecuadamente el sensor y el cableado durante el almacenamiento, evitando doblar o forzar los cables de conexión. Cuando el equipo no vaya a utilizarse durante periodos prolongados, es recomendable retirar las baterías para disminuir el riesgo de sulfatación o daños internos en el compartimiento de alimentación. De manera periódica también se recomienda verificar el estado físico general del sensor, las conexiones, la pantalla del equipo para detectar oportunamente posibles daños o deterioros. Durante el uso y manipulación del oxímetro existen algunas situaciones que deben evitarse debido a que pueden alterar las mediciones o generar daños en el equipo. Una de las más frecuentes es realizar mediciones mientras el paciente se encuentra en movimiento, ya que esto produce interferencias en la lectura y valores inestables. También se debe evitar el uso de sensores húmedos, contaminados o deteriorados, debido a que estas condiciones afectan directamente el funcionamiento del sistema. Tampoco se recomienda guardar el equipo sin realizar limpieza previa ni aplicar líquidos directamente sobre el dispositivo. Otra situación frecuente consiste en forzar cables, conexiones o sensores durante el uso o almacenamiento, lo que puede ocasionar fallas mecánicas o pérdida de señal durante la medición. Además que a largo plazo esto puede provocar daños internos en el cableado y provocar pérdida parcial o total del sensor. Para finalizar, es importante recordar que los valores no deben interpretarse inmediatamente. Siempre debe esperarse la estabilización adecuada de la lectura antes de registrar los resultados. Muchas gracias por su atención.